Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando del libro El diario de la directora. Si vieron el video de curiosidades de Crepúsculo, saben de qué estoy hablando. En este libro la directora te cuenta todos los secretos de la primera película de la saga. Y como les prometí, hoy les traigo todos los detalles sobre la escena de béisbol que a muchos les encanta. Antes de empezar quiero decirles que nuevamente me están robando los videos y los están subiendo a Facebook sin mi autorización. Si ven algo de esto no duden en avisarme y serán las denuncias correspondientes. Les cuento que nada más tengo estas redes sociales donde publico contenido diario. Es una lástima que esto siga pasando a pesar de que ponga 2 marcas de agua en todos los videos desde el primer día. Por suerte la licencia de YouTube me permite borrar los videos o estas páginas que se dedican a robar contenido de otros. Así que si ven algo de esto no duden en avisar. Ahora sí, empecemos con el video. Antes de realizar las escenas se hicieron varias ilustraciones para saber cómo iba a ser la escena final. Esta fue una de las primeras ilustraciones donde se ven 3 personajes. Esta ilustración fue hecha por Mac Vena y se utilizó de ejemplo para dar vida a la escena. Además, todos los jefes del departamento tuvieron que hacer un plan técnico para organizar la logística del béisbol. Y se hicieron ciertos mapas donde se indica a dónde tiene que ir cada personaje. Patrick fue el encargado de hacer un montaje con Photoshop, donde colocó una tormenta en el cielo para enseñarle a la directora Catherine el efecto que se podía lograr con un cielo digital. En su momento se pensó rodar el partido de noche, y se añadió el costo de iluminación. Pero al final decidieron no hacerlo. En el momento del rodaje, Steve Smith, el director de cámara, tuvo que armar un refugio anti-lluvia para los primeros planos. Los primeros días de rodaje fueron desastrosos. Había una lluvia torrencial y eso era un gran problema por los equipos, el maquillaje y las pelucas de los vampiros. Llovió durante el primer día y hubo demasiado sol la semana siguiente. Y se necesitaba un cielo nublado para la escena y tuvieron que esperar. Y cuando por fin llegó el cielo nublado, tuvieron 1 día y medio para rodar toda la secuencia. Un gran problema porque para que se logren bien las escenas se necesita bastante tiempo, pero por suerte lo lograron. Hubo que poner casi todos los cielos digitales para conseguir las nubes de tormenta estables que se necesitaban. Ashley Greene, la actriz que interpreta a Alice Cullen, se esforzó mucho para aprender a lanzar, hasta que un día se fijó en cómo ensayaba un doble y funcionó. En cambio, Nikki, actriz que interpreta a Rosalie, trabajó a fondo con el entrenador de béisbol y se convirtió en una gran bateadora. Finalmente se hicieron tomas de prueba a cámara súper lenta para el bateo de vampiros. Rob Friedman, consejero delegado de la empresa, le sugirió ese plano digital al estilo Robin Hood. Robert Pattinson y su doble corrieron sobre un riel con un cable que tiraba de ellos para las tomas de carrera a gran velocidad. El mismo torno computarizado controla la cámara y el cable del doble para que se muevan a la par y para que el actor no se salga de plano. Esta toma que terminamos viendo en la película la sugirió Peter, actor que interpreta a Carly, y la verdad que quedó muy buena. En la edición se eliminaron los cables y se reemplazó el cielo con efectos visuales. Jackson, el actor que interpreta a Jasper, no necesitó entrenamiento. Ya era bastante bueno en el deporte, así que solo tuvo que aprenderse los movimientos. Al principio la directora pensó en que una de las chicas debía trepar el árbol, pero cuando apareció el actor que interpreta a Emmett, sabían que tenía que hacerlo él. Para esta secuencia se usó una elevadora gigante para el montaje de los cables en la escena del salto. Richard, supervisor de efectos visuales, hizo que los actores atraparan bolas de plástico transparente para sustituirlas después. En la pantalla podrán ver más dibujos realizados para la planeación de la escena completa, donde se ve que Rosalie patea la última pelota y luego Alice se da cuenta que alguien está llegando al lugar. Para la aparición de estos 3 personajes se utilizó una alfombra mágica, que fue manejada por Patrick. Es una plataforma mecánica y los actores tuvieron que caminar encima de ella para dar este efecto. Si se dan cuenta, en la escena se ve que caminan por encima de hojas, pero en realidad ahí abajo está la plataforma. Esas hojas tapan unas láminas de plexiglas, las cuales tira el torno, y un equipo de 8 hombres se encargó de que todo fuera posible y seguro. La directora también nos compartió las primeras ideas del aspecto de los nómadas antes de que se convirtieran en lo que vimos en la película. Eran bastante diferentes. James era rapado, Laurent tenía el pelo corto y Victoria tenía un estilo completamente diferente. Además, la directora compartió que fue posible que 10 vampiros corran todos juntos a gran velocidad, con un presupuesto ajustado.
se dieron cuenta de que podían acelerar los planos cenitales sin que pareciese una película de cine mudo. Finalmente, después de tantos ensayos, el equipo está en posesión. Les quedaba media hora de luz y 8 tomas según el programa de la directora. Los 11 actores habían llegado del campamento en furgonetas y por fin todos estaban listos para rodar. Cuando suenan las palabras mágicas, luz, cámara, y antes de que pudieran decir acción, empezaron los problemas. Los actores tenían problemas con las pelucas, algunos tenían que ir al baño y a algunos se les acababa el tiempo en cámara. Por ejemplo, a Kristen solo le quedaban 40 minutos y luego tenían que poner a su doble. A pesar de todo esto lo lograron y el cielo se oscureció gradualmente a lo largo de la escena y la persecución se produce de noche. No es fácil grabar estas escenas con tantos efectos visuales y menos cuando se tiene poco tiempo y un presupuesto ajustado. Se puede decir que todo el equipo lo hizo excelente porque en pantalla quedó todo muy bien. Esta fue la perspectiva de la directora de la película, Catherine. Seguro hay más anécdotas que se han contado en el podcast de Ashley Greene, actriz que interpreta a Alice. Capaz muchos no saben, pero ella sube videos a YouTube entrevistando a todo el elenco, donde comparten muchas anécdotas y secretos de la película. Lamentablemente estos videos están en inglés y no tienen subtítulos al español, pero no se preocupen que planeo subir varios videos contando lo más importante. Les recuerdo que el diario de la directora lo pueden conseguir. Yo lo compré en un lugar donde vendían libros. Para los que son de Argentina pueden encontrarlo en Mercado Libre o en diferentes puntos de venta. Si alguien de otro país conoce algún lugar, lo puede dejar en los comentarios. Gracias a este libro podemos saber más detalles sobre el detrás de escena y en el próximo video les hablaré sobre cómo hicieron otras escenas. Muchísimas gracias por ver, no se olviden que nos podemos ver diariamente en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video.